Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Las esferas de piedras gigantes son un emblema de la arqueología costarricense y formaron parte de la primera cinta de la saga de Indiana Jones. Algunas de estas piezas monumentales fueron destruidas por profanadores en el pasado, pues se creía que en su interior albergaban tesoros. Hoy se lleva a cabo un arduo trabajo de restauración. Especialistas de México y Costa Rica trabajan en la restauración de dos esferas de piedra precolombinas de 1,90 y 1,80 metros de diámetro y elaboradas hace más de 500 años por indígenas de la zona sur costarricense. Isabel Medina González es arqueóloga mexicana y participa en las labores. Representa el momento, digamos, más cumbre de las intervenciones en este sitio, ya que se culminó la restauración de las dos esferas más grandes del alineamiento y sobre todo de la esfera B, que era la que tenía mayores deterioros. Las esferas se encuentran parcialmente enterradas y pertenecen a los dos únicos alineamientos originales de esferas precolombinas conservados en la actualidad en el territorio conocido como el Diquís. Javier Fallas es el encargado del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional de Costa Rica. Los trabajos son fruto de investigaciones hechas por más de 5 años, los cuales iniciaron con un proceso de diagnóstico donde se registraron todos los deterioros que tenían en superficie estas esferas y a partir de ahí hemos estado tomando acciones de conservación preventiva y hasta este momento se les hace las intervenciones in situ. El trabajo de restauración está a cargo del Museo Nacional de Costa Rica y de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México, en el marco de un programa de cooperación bilateral educativo-cultural entre ambos países. Los valores más altos de la humanidad se expresan en las peores condiciones. Tal es el caso de este esfuerzo de solidaridad y humanismo en Italia. Con él se busca ofrecer a los refugiados de Ucrania una nueva oportunidad para rehacer su vida a través de la educación. Sono Olena Ponomareva, l'ucrainista della Sapienza. Ai nostri studenti insegniamo lingua, letteratura, fondamenti di storia e di cultura ucraina. Abbiamo anche il laboratorio di traduzione letteraria. Ma oggi parliamo con loro di valori. Tante, impegnate, appassionate le donne ucraine che lavorano nel mondo della scienza e della cultura e che hanno scelto di venire nelle università e negli istituti italiani. La loro voce, le ragioni di un'educazione alla condivisione di conoscenza e opportunità, quando la parola passa a governi ed eserciti rimane seppellita sotto le bombe, come se non potesse essere ascoltata. L'Ucraina incarna un valore simbolico universale della civiltà europea minacciata dalla nuda pratica della sopraffazione e del dominio. E noi qui in Occidente non possiamo più nascondere la testa sotto la sabbia, non possiamo più definire il massacro compiuto dagli invasori russi crisi ucraina, chiudendoli entrambi occhi per allontanare da sé l'immagine dell'orrore bellico che non siamo in grado di sopportare. Di fronte alle prove estreme del popolo ucraino, ognuno di noi deve compiere una scelta di campo morale, pro o contro i principi di umanità. Dal CNR di Firenze la voce di una ricercatrice di tecnologie ottiche applicate ai beni culturali. Mi chiamo Antonina Chaban e sono una assegnista di ricerca postdottorale. Mi occupo di scienze applicate ai beni culturali. Essendo cittadina ucraina, io posso essere qui a Firenze perché finora è esistita la mobilità internazionale, lo scambio accademico. E in questo momento storico così difficile per tutti noi, ho paura che i ragazzi più giovani non avranno più le opportunità che ho avuto io.
Ho avuto esperienze lavorative in Italia, in Grecia, in Portogallo, anche con i colleghi in Russia, e la nostra collaborazione è stata sempre basata su una lingua che è quella della ricerca scientifica e della partecipazione. Questa lingua non ha niente a che fare con quella della guerra. Questa lingua è uno strumento di pace. Anche ricercatrici russe, impegnate nel CNR, avrebbero voluto dirci tanto oggi, ma le voci contrarie alla guerra in Russia sono vietate. Hanno paura per le ritorsioni contro loro stesse e le loro famiglie. Según la Organización Mundial de la Salud, el ciberacoso se define como la intimidación por medio de las tecnologías digitales y puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Un ingenioso y sencillo experimento ha revelado el poder de esta forma de acoso. ¿Les ha llegado esta imagen por WhatsApp? Me ha llegado a través de un grupo de WhatsApp de la estancia al que pertenezco. Un grupo de donde estamos varios amigos, alguno compartió la foto, sí que me llegó. Marta es tutora de una de las clases del Instituto Albarregas y quería enseñar a sus alumnos lo fácil que es compartir bulos, vídeos, fotos o rumores a través de las redes sociales. Hacer una fotografía de un texto para que los alumnos, de una forma desde un aprendizaje vivencial, pudieran entender lo fácil que es perder el control sobre determinadas imágenes cuando las comparten en redes. Explicaron su experimento en una hoja de papel, le hicieron una foto y empezó a circular. Marta, la tutora, nos dijo que a nuestros familiares les llegaría cuestión de semanas. Y pues llegó a cuestión de horas, a Valencia, a Calamonte. Me llegó por la madre de un compañero de clase de Laura y no sabía de qué iba, sé que era la clase de Laura y demás. La llamé y me dijo, ¿y cómo os ha llegado esto? Si hasta la semana que viene no debía de llegaros. La imagen no solo se compartió entre las familias del colegio, traspasó el círculo del entorno más cercano y saltó hasta otros centros educativos no solo de Extremadura, sino de Cádiz, Valencia, Gran Canaria, y en menos de 2 horas había vuelto de nuevo al teléfono del que salió. Muchos institutos de Extremadura lo han compartido y también otros compañeros, pues bueno, en Reino Unido, en Venezuela. Nos han llegado por redes sociales, por las redes sociales del instituto, nos han llegado mensajes de diferentes partes del mundo. No son más que unas líneas en un cuaderno, pero podría ser algo realmente comprometido. Piénsalo, ¿lo vas a compartir? Chile acumula 13 años de sequía, lo que se traduce en el periodo más prolongado desde que existen los registros. La situación catalogada por los expertos como extremadamente grave se refleja en la crisis hídrica del lago Peñuelas, ubicado a 120 kilómetros de Santiago y donde las imágenes hablan por sí mismas. El lago Peñuelas, en la región chilena de Valparaíso, agoniza tras años de sequía. Hasta hace poco, los pescadores sacaban de aquí pejerreyes y peces carpa de hasta 30 centímetros y más de 1 kilo de peso. Pero 12 años de pocas precipitaciones han transformado el estanque en casi un desierto. Centenares de gaviotas, garzas y jotes tratan de sobrevivir en la pequeñísima superficie en la que aún queda agua. Según el último reporte de la empresa sanitaria de Valparaíso, el volumen de Peñuelas alcanza apenas a 170.000 metros cúbicos, lo que representa un 0,2% de su capacidad total. Esos embalses ya no han tenido la posibilidad de volver a llenarse. Entonces, año tras año, tras año, tras año van perdiendo más volumen y eso es lo que estamos observando hoy día. Embalses, antes fue la laguna de Aculeo, ¿cierto? Ahora lo estamos viendo en otros como por ejemplo el lago Peñuela y lo estamos viendo en acuíferos en toda la zona, cuyos niveles han ido disminuyendo progresivamente. El futuro no es muy auspicioso para el lago ni para otros embalses, especialmente de la zona central de Chile.
En el hemisferio sur, el centro y sur de Chile, junto a Nueva Zelanda y Madagascar, registran un tercio menos de precipitaciones que hace 40 años, y debido al calentamiento global, es muy probable que los inviernos áridos se presenten con mucho más frecuencia. Desafortunadamente, nosotros vamos a continuar viviendo un proceso de desertificación en la zona central. Y eso es una cosa que la única manera de detener ese proceso de desertificación es deteniendo el calentamiento global. Y la única manera de detener el calentamiento global es que el mundo, no solamente Chile, abandone el uso de combustibles fósiles. Actualmente, más del 50% de los municipios de Chile, abarcando 8,5 millones de personas y un tercio de la superficie del territorio nacional, se encuentra bajo un decreto oficial de escasez hídrica. Estos decretos permiten aplicar instrumentos para disminuir el impacto de la sequía, como autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas, repartir agua en camiones cisternas en zonas rurales u optimizar el consumo de agua en las labores agrícolas. Nosotros vamos a tener que de alguna manera independizarnos de las lluvias. La situación es poco probable que mejore ni en el mediano ni en el largo plazo. Nosotros nos enfrentamos a, en el mejor de los casos, 30 años por delante en los que las precipitaciones podrían continuar disminuyendo. Junto a los Aromos, el lago Peñuelas abastece a casi 2 millones de habitantes de esta región. En lengua náhuatl, la lengua dominante de la Mesoamérica antigua, se conoce como xitomatl. No obstante, esta fruta, mejor conocida como tomate, es originaria de los Andes del Perú, desde donde viajó a las actuales tierras mexicanas para ser domesticada. Vamos a conocer más de esta fascinante historia. Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Georgia en Estados Unidos ha desvelado algunos aspectos de la compleja historia americana del tomate. Nuestro interés era estudiar la domesticación, que es el proceso de cambio desde una especie silvestre a una especie cultivada, desde unos tomates muy pequeñitos hasta los tomates que conocemos hoy en día. En su trabajo han analizado la secuencia completa del genoma de 628 plantas cultivadas y silvestres de tomate. Lo que hemos averiguado es que fue un proceso complejo. Primero, la especie silvestre, como silvestre, subió hasta México desde Ecuador. En México, cuando llegaron los seres humanos, seguramente volvió de vuelta hacia Ecuador, probablemente como una mala hierba, y fue en Ecuador seguramente, bueno, en el sur de Ecuador, norte de Perú, donde se domesticó. Y una vez domesticada se volvió a llevar de vuelta a México. Un viaje de ida y vuelta que cambió a los tomates para siempre. En ese viaje de ida y vuelta, pues el tomate cambió porque, aunque el tomate que hoy hay en el resto del mundo se parece mucho al tomate mexicano, no es exactamente mexicano porque tiene trozos que vienen de los tomates ecuatorianos. Y esos trozos hemos visto también que están asociados a genes que le ayudan a vivir en distintos climas. Así, el estudio constata esa compleja historia americana del tomate y cómo involucró a culturas agrícolas muy distantes que adaptaron el cultivo a sus diferentes necesidades. Aporta además información de gran valor sobre su diversidad. Conocer la diversidad ayuda porque la diversidad es la base sobre la que se puede seguir mejorando. El tomate que hay en todo el mundo tiene una diversidad muy pequeña, eso también es bastante habitual en las especies cultivadas. Y si, por ejemplo, llega una enfermedad nueva y necesitas echar mano de genes de resistencia, pues normalmente en la cultivada no tienes. Entonces te vas a la diversidad silvestre o a la diversidad antigua domesticada y necesitas las fuentes de diversidad más amplias posibles. Entonces, ese era uno de los objetivos del proyecto, estudiar la diversidad. Los resultados de este estudio se han publicado en la revista Horticulture Research. El tulipán originario de Oriente se le considera en la India el símbolo del amor frustrado. No obstante, la colorida flor es, año con año, el centro de un homenaje que se rinde a la vida en el Jardín de Oriente más grande dedicado a esta flor. Coincidiendo con el inicio de la primavera, las autoridades de la Cachemira India reabrieron este miércoles el conocido como el Jardín de Tulipanes más grande de Asia, tras permanecer casi un año cerrado ante el avance del coronavirus en la región.
Con 1,5 millones de tulipanes de diferentes colores, la apertura de este recinto responde a un esfuerzo de las autoridades indias por atraer a turistas a esta región devastada por décadas de un conflicto de carácter secesionista, además de los daños causados por las estrictas medidas para contener la pandemia. En su primer día de apertura, un gran número de turistas se acercaron a estos jardines para disfrutar de una serie de actos musicales y culturales en medio de la naturaleza. Las autoridades tienen la esperanza de que este jardín, inaugurado en 2007 y que se expande en 30 hectáreas en las colinas de Sabarwan, en Srinagar, aumente los ingresos de la región que sufre enormes pérdidas económicas desde hace décadas. Situada a los pies del Himalaya, Cachemira es una de las pocas regiones indias con mayoría musulmana y Pakistán reclama su completa soberanía desde la partición del subcontinente en 1947 y su independencia del Imperio Británico. Muchos aprendizajes ha dejado la pandemia por la dispersión del virus SARS-CoV-2, la mayoría dolorosos como son los millones de irreparables fallecimientos. Pero también aprendimos nuevos valores en el cuidado de uno mismo y del otro y sobre nuestra vulnerabilidad y deseo de superación. Por la promoción de estos principios a través de talleres, Tecnópolis en Parque Sanitario recibió el siguiente galardón. De oro, que se lo lleva la campaña Cultura en Aislamiento, talleres de lectura, radio y arte en Tecnópolis. Un poquito de lo que es cultura para pintar mandalas. En Tecnópolis se lee, tenemos lo que es los libros y acá los chicos jugando al ping pong para los que dicen que Tecnópolis es aburrido. Esperamos con ansias la paz que un día voló a lo lejos y no volvió. Pero la alegría de volver volando traerá la paz que volverá y nunca más se irá. Lo que más amo es la radio. Yo creo que con esto me incentivó para que siga después la carrera. En América Latina, 134 millones de personas se identifican como afrodescendientes. De acuerdo a un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, más del 80% de esta población vive con una amplia gama de desventajas relacionadas con la pobreza, el empleo, la salud materno-infantil y la falta de acceso a una vivienda adecuada. Un fenómeno que ocurre hasta en los países con mayores índices de equidad de la región, como el Uruguay. La uruguaya Débora Rodríguez es campeona sudamericana de 800 metros y cuenta que solo corriendo logró sentirse una más. Porque yo cuando era niña y cuando era adolescente me decían negra de mierda. Y toda mi vida lidié con el negra de mierda y hasta el día de hoy lidio con el negra de mierda. Uruguay ostenta el menor índice de desigualdad de Sudamérica y la tasa de pobreza más baja en América Latina y el Caribe, además de ser uno de los países con mejores estadísticas de inclusión social en la región. Pero un estudio reciente del Banco Mundial indica que los afrodescendientes, que representan al menos 8% de la población, son más susceptibles de ser excluidos. Pero yo tuve unos padres que realmente mis padres me ayudaron
a yo sentirme orgullosa de lo que era. Me decían, no, ¿y por qué llorás? Si sos negra, vos tenés que sentirte orgullosa de quién sos. La Universidad de La Plena. Romina Di Bartolomeo, de 29 años, modelo y conductora radial, también sintió la presión para encajar en los estándares de belleza. Las situaciones de racismo que vivía en la moda fueron referidas a mi aspecto físico, por ejemplo. A mis motas, a mis rasgos, a mi color de piel. Según el Banco Mundial, el 20% de los afro-uruguayos viven en la pobreza, el doble de la tasa nacional. Además, tienden a ganar 11% menos por el mismo trabajo y tienen 20% menos de probabilidades de completar estudios secundarios. No hace falta que haya racismo directo para que haya discriminación, ¿sí?, racial. Entonces la discriminación está ahí, está en los números, está en la vida cotidiana, la negación es una forma de discriminación. Algunos, sin embargo, dicen que no sienten racismo. No es un racismo, el racismo no es lo que puede ser que te ven de otra manera. Hay gente que lo ve, mira ese tal, mira cómo se vistió, mira cómo está sucio, pero si te ponen a hablar contigo, yo lo paraste. Según especialistas, los afro-uruguayos no tienen casi referentes de su comunidad en posiciones encumbradas. En el Parlamento uruguayo pasaron casi 2 siglos antes de que una persona negra ocupara un puesto en 2005. Y la primera en llegar al Senado, Gloria Rodríguez, lo logró recién en 2020. Pese a los avances, la senadora del oficialista Partido Nacional cree que Uruguay está lejos de reducir la brecha. Estamos hablando de que tenemos un racismo institucionalizado. El racismo se manifiesta cuando se dice Gloria es la primera mujer afrodescendiente que llegó al Senado. ¿Acaso una muestra de racismo? Para la senadora, la comunidad afrodescendiente ya tiene sus derechos adquiridos, pero ahora resta cumplirlos y dejar atrás el racismo. Muchas gracias por habernos acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Yo soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.